viene, es como nieve, es tierra que me dio crecer, no se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma. Pasan ya 7 minutos de las 8 de la mañana y seguimos colocando la realidad de nuestro país en contexto. Hablamos esta mañana sobre la cruzada contra la corrupción que lanza la CICIG y el Ministerio Público. Sí, en varias semanas se han detenido a varios funcionarios, se han destapado varias líneas de corrupción. Según la CICIG, aún falta por hacer en nuestro país, pero la pregunta que muchos tienen ahora y que muchos se hacen es, bueno, ¿tendrá el Ministerio Público la capacidad de seguir investigando, la capacidad de llegar a tener esas pruebas contundentes para presentar en un juzgado, y el sistema de justicia tendrá la capacidad de poder juzgar a estas personas, todos estos casos? Es lo que nosotros hablamos esta mañana con nuestro invitado, es Gerson Sotomayor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Gerson, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buen día a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Bueno, Gerson, en recientes meses, bueno, todo empieza, ¿verdad? Hace unos 2 meses con esta investigación de la línea que vislumbra toda esta red de corrupción que se está dando en las SAT y en las aduanas, y de ahí procede con mucho más cosas que los guatemaltecos quizás sabíamos, pero no habíamos logrado sacar a luz, ¿verdad? ¿Cómo ves esta cruzada contra la corrupción? Porque así se ha llamado. Bueno, yo creo que es un tema de felicitación al trabajo que CICIG ha venido desenvolviendo en los últimos meses. Obviamente, un tema es que los casos no necesariamente se dan de la noche a la mañana, ¿no? Los casos en muchos, por mucho, llevan muchísimo tiempo de investigación, y este tiempo de investigación obviamente lo que evidencia es de que un caso en materia penal, contando la parte preparatoria, la parte intermedia y el debate, puede durar hasta 6-7 años, si es que fuera el caso. Entonces, sí tenemos que estar conscientes que los resultados tenían que venirse en este momento, pero se está iniciando los procesos penales. Falta mucho todavía por dilucidarse qué va a pasar en estos procesos, y obviamente cómo va a responder la institucionalidad del Ministerio Público, que yo esperaría que darle un voto de confianza a la Fiscal General de que pueda fortalecer la institución en lo que queda de su mandato, para poder entregar un mandato con una institución más fortalecida, capaz de perseguir por sí misma este tipo de casos de corrupción, pero especialmente vinculada a que no tenga que responder a matices ni líneas políticas sobre el tema de la persecución penal efectiva que pueda hacer el Ministerio Público en este tipo de casos. Bueno, Gerson, mira, han sido varios funcionarios los que han sido detenidos, otros acusados simplemente, y nosotros vamos a ir poniendo en pantalla para que las personas en casa se den una idea de quiénes son y cuántos son estas grafiquitas con las personas que sí han sido detenidas hasta el momento por distintos casos de corrupción. Ahí las vamos a colocar para que en casa las puedan revisar y conocer, pero son varios, ¿verdad? Y esto entonces, ¿cómo hace de distinto estas investigaciones, o cómo podría llegar a perjudicar las investigaciones del Ministerio Público, conociendo, bueno, que son personas en algunos casos de muy alto perfil? Bueno, hay que recordar que precisamente esa era la insistencia que CICIG permaneciera en el país, debido a su nivel de autonomía que puede tener en el ejercicio de la persecución penal, obviamente a través del Ministerio Público. Esto, ¿por qué lo planteo? Lastimosamente, los cargos públicos aquí en Guatemala son electos por matices políticos, y esos matices políticos van condicionando a quién persigo y a quién no persigo, es decir, la selectividad del derecho penal. Y esto obviamente el Ministerio Público tiene un poder grandísimo, es a quién puede perseguir, sobre quién va a recaer una acusación, todo un proceso penal que está en manos del Ministerio Público poderlo plantear, y ahí es donde viene el principio de objetividad que tiene que tener el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público generalmente se le vincula con, tiene que perseguir y acusar al delincuente. El problema es que no todo que va a proceso, toda persona que va a proceso es culpable. Entonces el Ministerio Público, si tiene indicios suficientes para plantear que existe inocencia, tiene que hacerlo desde el inicio. Y obviamente hay grados de responsabilidad que se tienen que dilucidar, y es aquí donde el Ministerio Público tiene que fortalecer, independientemente de quién sea, cómo se le esté persiguiendo y cuáles sean los vínculos que tenga. Estas detenciones y estas revelaciones de estas líneas de corrupción cambian, digamos, la agenda que llevaba la Fiscal General al entrar al Ministerio Público.
Yo creo que alteró la agenda de todo el país, no solo la del Ministerio Público. Ya se venían venir algunos temas en materia de corrupción, pero creo que el detonante es necesario. Quien piensa que los casos que ha sacado CICIG son lesivos para el país, yo diría todo lo contrario. La imagen del país está siendo fortalecida porque precisamente siempre ha estado la corrupción campante en el escenario, pero nadie había dicho y había puesto el dedo en la llaga en decir estas son las estructuras, este es el problema del país y así es como están operando. Y el nivel de impunidad había sido grande precisamente por lo que estabas planteando, ¿no? Hay muchos personajes, muchas personalidades con grandes vínculos de poder que obviamente podían llegar a obstaculizar una investigación. En el momento que se genera una autonomía real en la investigación y una fuerza política necesaria, planteo política en el sentido no partidista, sino en el ejercicio propiamente de la parte pública y del impulso que pueda tener con el respaldo de cooperación internacional y sociedad civil, una CICIG puede impulsar los casos sin depender de la clase política, sin depender que sea la clase política quien los nombre, quien ponga su presupuesto para la institución. Y esto obviamente lo que genera es la independencia tan necesaria, tanto en el organismo judicial, en el Ministerio Público y realmente para todos los operadores de justicia. No podemos seguir con redes de impunidad que pudieran operar dentro del organismo judicial, Ministerio Público, o bien otras instituciones de justicia. Entonces, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es objetivizar e institucionalizar realmente la justicia en este país. ¿Podemos esperar, mencionan la palabra independencia, podemos esperar independencia en estos procesos que están por seguirse con las detenciones, con los casos que han llegado a las Cortes? Yo creo que podemos intentarla construir. Creo que el tema, esperar pasivamente que se dé la independencia es un tema complejo, pero creo que podemos construir esa independencia. ¿Por qué planteo esto? Obviamente esto pasa por una serie de reformas legales que todavía están pendientes. Está pendiente la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, por ejemplo, que participó tanto la fiscal anterior como la actual fiscal general de la República en la elaboración de esta propuesta y que el Congreso de la República no ha aprobado. Está pendiente la carrera judicial, está pendiente reformas a la Ley de Comisiones de Postulación. Son reformas absolutamente necesarias para poder garantizar en determinada medida esa independencia. Sin esa independencia no va a caminar absolutamente nada. Eso es lo que muchos se preguntan ahora, Gerson. O sea, estamos viendo estas detenciones, salen a luz estos casos. Uno te preguntaba, ¿tiene el Ministerio Público la capacidad de seguir con estas investigaciones? Porque en muchos otros casos ha sido cuestionado. Te mencionaba el caso Portillo, por ejemplo, donde nunca se llega a tener una evidencia concreta para poder culparlo, ¿verdad? Ese desvío de millones de quetzales. ¿Tiene el Ministerio Público la capacidad de investigar? Yo creo que son dos ejes. Uno es la capacidad del Ministerio Público de poder ejercer la persecución penal. Obviamente también tiene que ser una persecución penal estratégica, que creo que el Ministerio Público aún le falta construir. ¿Cuál es la persecución penal estratégica? Es decir, no solamente ver casos aislados, sino encontrar lo que hoy estamos viendo. Son redes. Un vínculo, un claro, vínculo entre varios casos. Es decir, la administración pública generalmente se mueve entre una persona que quiere cometer corrupción, obviamente se mueve bajo determinados parámetros bajo los cuales se mueve toda una estructura. Obviamente necesitamos desde la parte más baja dentro de una institución hasta la más alta para poder ir viendo cada punto de foco de corrupción y que nadie diga nada y que todo se quede en la impunidad. Y el otro punto que creo que el Ministerio Público podría tener la capacidad, pero tiene que garantizar realmente la independencia y los candados necesarios para que no, aduciendo cuestiones administrativas, muevan al personal que pueda garantizar esta persecución penal estratégica. Y por el otro lado, también es la necesidad de fortalecer al sistema de justicia. De nada nos sirve un Ministerio Público que esté presentando acusaciones, que esté teniendo, digamos, toda una investigación muy seria y muy profesional sobre el tema, si cuando nos topamos en primera instancia con los magistrados de sala, simple y sencillamente todo se cae porque hay compromisos previos que obviamente obstaculizan esa persecución penal y el poder dar las respuestas judiciales que este país merece en contra de la corrupción. Claro, eso es lo que muchos otros se preguntan, ¿verdad? Llegando a las Cortes, ¿qué probabilidades hay de que sea, como te mencionaba, un proceso independiente, un proceso sin esas influencias de poder que se podrían dar? Para ya ir terminando, Gerson, ¿cuánto tiempo podría el ciudadano guatemalteco esperar para ver justicia en cualquiera de estos casos que hemos visto ahora? Con la detención de estas personas, ¿cuánto tiempo crees tú que pasará? Yo creo que estos casos, para llegar a sentencia, bien se pudieran llevar un año
1 año y medio, es decir, para llegar a sentencia firme, que eso significa una cantidad impresionante de recursos que se pueden plantear dentro de un proceso. Obviamente, los guatemaltecos tenemos que estar claros que existe un debido proceso, y ese debido proceso pasa por el principio de inocencia, pasa por el debido proceso, pasa por todas las garantías judiciales que se deben de tener, pero especialmente creo yo que ahora tenemos que evidenciar que también existen grados de responsabilidad que deben de ser perseguidos de forma diferenciada. Es decir, no es lo mismo la participación que tiene una persona que colaboró, una persona que probablemente pudo haber estado en el lugar, que conoció de un tema, y otra cosa, la persona que la ejecutó. Son cosas distintas, y esta diferenciación para la persecución penal tiene que hacerla el Ministerio Público, y los jueces cada día tienen que prepararse más para poder asumir esa responsabilidad de tener en sus manos la libertad o no de las personas. No solamente estoy hablando de sentencia condenatoria, sino también en materia de prisión preventiva y en qué momentos son los que van a asumir las medidas sustitutivas. Es decir, hay 2 razones únicamente por las cuales no se puede dar no se puede otorgar medida sustitutiva, que son la posibilidad de la obstaculización de la verdad y, por supuesto, el peligro de fuga. Si estas 2 condiciones no se dan, por más clamor popular que haya, también tenemos que estar claros y muy conscientes como guatemaltecos, no debe dictarse una prisión preventiva. Es decir, debe de afianzarse cuáles son las 2 causales, y en base a esto poderlo determinar. Entiendo que los jueces y los operadores de justicia en este momento tengan mucho miedo, pero esa es parte de la responsabilidad que se tiene. La objetividad, por más presión que se tenga, para bien o para mal, no se debe perder. Perfecto, Gerson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Más claro no lo pudiste haber dicho. Muchas gracias por haber estado con nosotros y aclarar esas dudas que muchos tienen ahora en cuanto a esta cruzada contra la corrupción que lanza la CICIG, la del descubrimiento de estas redes, de estas mafias que se han dado, y también la detención de varios funcionarios. Lanzamos la pregunta del día a ustedes en casa para que compartan con nosotros. Desde muy temprano lo hacemos y abrimos esta oportunidad de expresarnos, de también poder participar. ¿Qué piensa del trabajo que ha realizado la CICIG en cuanto a las capturas de redes criminales que operan en nuestro país? Por favor, déjenos saber, nosotros estamos esperando sus respuestas a través de las redes sociales. Tenemos que salir a las calles de nuestra ciudad una vez más, enlazarnos con nuestro compañero Alberto Cardona, porque hay amenaza de paralización de tránsito. Bueno, más que todo tiene que ver con las rutas, con el transporte público, y él nos cuenta qué está pasando. Vamos con él entonces. Alberto, buenos días, cuéntanos. Te escuchamos, Alberto. Si estamos pendientes entonces de lo que podría ocurrir, se está amenazando con la paralización del transporte público en ciertas áreas y en ciertas rutas. Vamos a ver qué nos dice Alberto. Bueno, más adelante vamos a regresar con nuestro compañero para que nos cuente de lo que está ocurriendo, unos problemitas técnicos ahí, pero vamos a retomar esta señal y la comunicación con nuestro compañero. Ya, me indican que ya tenemos la compañeros, comunicación. Nuevamente muy buenos días, y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Nos encontramos localizados a inmediaciones del anillo periférico, donde se nos está informando de último minuto que los pilotos del servicio urbano, específicamente de la ruta 203 y de la ruta 72, han decidido paralizar momentáneamente el servicio al transporte urbano, debido a que han sido amenazados hace pocos instantes por pandilleros que les han indicado que tienen que cancelar grandes cantidades producto de la extorsión, siendo el 1 de julio, y que este mes les estará incrementando la tarifa de la extorsión. Por eso los pilotos y ayudantes de estas rutas 203 y específicamente la ruta 72 han decidido paralizar momentáneamente el servicio hasta que las autoridades de la Policía Nacional Civil les brinden vigilancia y capturen a los pandilleros responsables, que les están realizando las llamadas correspondiente para exigirles grandes cantidades de dinero. También los pilotos del servicio urbano de estas 2 rutas han indicado que si al lapso del mediodía las autoridades del Ministerio de Gobernación no les brindan vigilancia, ellos estarán paralizando en su totalidad el servicio al transporte. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Gracias, Alberto. Repetimos entonces, las rutas 203 y la 72 están prestando un servicio irregular ante las amenazas y las extorsiones. Vamos a una pausa, pero al regresar inicia BLM Revista. No se vaya.